los nombramientos de consejeros en Telefónica, es que hay que recordarlo de vez en cuando. En uno de los últimos estaba, y con abierta, estaba el señor Zaplana. Yo creo que ha tardado mucho tiempo en salir Payete, porque yo creo que en una empresa como Telefónica, que antes hablábamos de que hay empresas que han crecido más rápidamente, tenía que haber crecido más en algunos de los países y ayudar a esos países a que sus comunicaciones fueran aún mejores de lo que son ahora. Yo creo que el señor Murtra es un gerente que ha demostrado hasta ahora y ha trabajado desde el ámbito municipal hasta con bastante eficacia, bastante sensatez y bastante seriedad. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, Eloy. Hoy uno de los temas que traemos está relacionado con la reciente dimisión, mejor dicho, más que dimisión, ha sido planteamiento de dejadez del puesto del señor José María Álvarez Payete, que este mismo domingo ha sido sustituido por un nuevo presidente, efectivamente, presidente, ¿cómo se llama? Mar Murtra, eso es, sí. Y yo creo que es un tema interesante. Si quieres hablamos de Telefónica y de lo que ha rodeado y las razones por las cuales el señor Álvarez Payete ha salido, y también qué puede suceder, por lo menos a corto o medio plazo, con el caso de Telefónica, que es quizás la empresa más señera, yo creo, que ahora mismo tiene nuestro país, en cuanto que representa pues los intereses de una empresa española en buena parte de Sudamérica y buena parte de Europa principalmente. Yo creo que lo fue, que ya no era la más señera. Ya no es tanto. Que ya no es tanto. Hoy, por ejemplo, Iberdrola lo es más. En más partes del mundo, con más negocio, con más volumen. Pero Telefónica, que a lo mejor hay que recordar, un matiz, el presidente no dimitió. Le ayudaron a dimitir. No, le cesaron. Le cesaron y se lo comunicaron además en Moncloa con el de CaixaBank y estaba también el de Arabia Saudí, curiosamente, aunque todavía no tiene derecho a voto reconocido. Estaba presente y hay que decir que la unanimidad en ese sentido fue total de todos los accionistas y consejeros, que no suele ser normal. En muchas de estos temas no es normal la unanimidad. Y aquí se requería un 85, dado que no era consejero el nuevo presidente. No ser consejero por un mínimo de 6 años requiere una mayoría del 85%, que lo obtuvo. Pero quizás sería bueno recordar, un poco largo, a lo mejor, vamos a ver si lo conseguimos hacer breve, la historia de la Compañía Telefónica Nacional de España, que así era como se llamaba en época del dictador. Cierto, sí. Y era una compañía telefónica de España. No tenía una compañía dentro de las telefónicas de las más pequeñas. Era una compañía pues del tamaño del país y del desarrollo del país. Respondía a esos dos principios. La llegada a la democracia, primero, y luego la llegada de Felipe González después en el gobierno, significó un cambio radical en Telefónica. El primer presidente nombrado por Felipe González fue Luis Solana. El segundo, Cándido Velázquez, que reunía a su carácter político, reunía una experiencia de gestión importante. Había sido presidente de Tabacalera, pero antes director comercial de Coca-Cola España. Tenía una experiencia empresarial y sobre todo comercial muy importante. Hicieron un desarrollo, el desarrollo que hoy es más reducido que el que ha sido en aquellos años. Se hizo el desarrollo primero en prácticamente toda Latinoamérica, en muchos países de ellos siendo líder. Fue en Chile, en Argentina, en Brasil no era líder, pero era la segunda más importante, en Venezuela, fue en América Latina probablemente en la totalidad. Dio un salto más, eso ya en la siguiente etapa, y esa expansión la hicieron Luis Solana y Cándido Velázquez, esa expansión de la compañía que la convirtió en una multinacional. Incluso llegó, en aquellos años, si miramos para atrás en los periódicos, llegó a ser la tercera o cuarta más importante en número de usuarios. Llegó a ser francamente importante. Segundo, vino la etapa de Aznar. Y Aznar nombró a Villalonga. Y Villalonga, un personaje polémico, incluso todavía con aristas
al día de hoy, sobre todo en la compra de Endemol, donde, desde mi punto de vista y de muchos escritos que hay en los periódicos, fue un escándalo todo el asunto, pero que tenía una parte positiva, se metió en el mundo de las nuevas tecnologías, en el mundo de la creatividad de información, fue las dos partes, ¿no? Pero ese fue un escándalo, se compró, si no recuerdo mal ya, alguna cifra me puede valer, por 9.000 millones y se vendió por 3.000 después. No estuvo mal. Sí. No estuvo nada mal el desastre económico que se puso para Telefónica. Y para arreglar todo eso, el PP nombró al siguiente, y que ha sido el más largo de todos los presidentes que ha habido hasta ahora, que es César Alierta. César Alierta. Hombre que venía con una experiencia en la banca y en el mundo financiero muy amplia, con un prestigio, venía de dirigir Altadis, esta tabacalera, antigua tabacalera también, y con un prestigio en el mundo de las finanzas y la banca importante. El desarrollo vino una crisis importante de las telecomunicaciones y nuevas tecnologías. Y ahí Telefónica, estos hicieron el desarrollo, me olvido, los del PP hicieron el desarrollo a Inglaterra y a Alemania y algo de Centro Europa, pero nunca fue del mismo nivel que desarrolló en Sudamérica. Pero hay que decir que se hizo de una empresa nacional pequeñita, se hizo una multinacional, y sigue siendo una multinacional, y con muchas posibilidades todavía. También se montó el primer, ¿cómo se llamaba lo que fracasó, que salió a bolsa? La empresa, que era la competencia de hoy lo que serían las tecnológicas. Sí, la empresa de Internet en este Internet. caso. Fue un fracaso y una estafa en bolsa, pero fue un intento de estar en el mercado mundial, sí. En Europa no conseguimos la misma implantación que se consiguió, pero quiero decir, ahí hay que reconocer que se convirtió una empresa nacional y pequeña en una multinacional importante, y tú decías, además, yo creo que hoy es más importante la que decíamos, Iberdrola, que eso, pero probablemente sea la segunda más importante. Y con capacidad para desarrollar tecnologías de futuro más importante también. Hombre, a lo mejor en el país se han quedado contentos con este tema también, estoy hablando demasiado. Pues a lo mejor ya tienen dueño. Y esto daba más de sí. Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo. Leía esta tarde que Telefónica daba servicio a más de 300 millones de usuarios, lo cual no está mal. Y que entre el personal que Telefónica tiene y lo que tienen sus operadoras y empresas que trabajan para Telefónica y alrededor, pues posiblemente llegue a 1 millón de personas la cantidad de gente que está dependiendo más o menos de Telefónica en el mundo, lo cual es bastante. Creo que ahí lo que has comentado, hay 2 o 3 temas muy importantes. Una es el desarrollo que Telefónica tuvo en muy poco tiempo en Sudamérica. Y yo creo que fue bajo fue en la época de Felipe González y bajo la batuta entonces de gente proclive o cercana al Partido Socialista. Que yo creo que tomaron, una decisión muy importante, que fue actualizar las comunicaciones en Sudamérica. Eso, hubo zonas donde no la cogieron bien, como puede ser Argentina o México, primero porque no estaban muy desarrollados y les fastidiaba bastante que viniera personal del otro lado del charco que habían colonizado, entre comillas, Sudamérica o Latinoamérica, y se impusieran en la zona. Eso es un tema... Aunque me riña mi hija, una interrupción. En Argentina hubo otra razón para la oposición, y esto me lo contó Cándido Velázquez, que era en aquel momento presidente de Telefónica. Dice que se encontraron en nómina cerca de 3.000 muertos. Por ejemplo. Que cobraban la nómina, y algunas otras lindezas por el estilo. Por lo tanto, ahí hubo algunas cosas que no fueron evidentemente bien recibidas, de poner orden y concierto, porque era... Yo también he conocido a algunos que se jubilaron en Telefónica, Argentina en este caso, pues con menos de 50 años, y han estado cobrando pues hasta la jubilación, mejor dicho, hasta que ha llegado a los 65 años, y han llegado a la jubilación, que se ha hecho cargo el Estado, pero que tenían una rémora bastante alta. Y luego hay que añadir que en algunos países, como Argentina acaba de citar,
Pues resulta que como era Telefónica y se suponía que tenían que tener la gente que se contrataba para hacer las contratas de telefonía, de unión de cables, etcétera, todo aquel entramado que había de comunicación, pues tuvieron problemas muy graves con los trabajadores, igual que tenían aquí, que la gente cuando venía una empresa americana pues también quería ganar lo que ganaban los americanos, cosa que no es tan sencillo, digo americanos del norte me refiero. Pero vamos, que el tema le costó a Telefónica sangre, sudor y lágrimas montar aquello. Pero fíjate que tuvo menos problemas en Chile. En Chile sí, posiblemente fue. Sí, México tuvo la oposición también de Slim, sí, que tenía otra compañía que era la competencia. Y no le gustaba tampoco que se impusiera. Pero me refiero que el tema de fondo era que había muchas ciudades... Pero obligó a modernizar en todos los países la telefonía y los sistemas de comunicación. Claro, esa es la cuestión que te quería comentar, porque resulta que había países donde la gente que tenía el enganche de la telefonía alquilaba su teléfono a los vecinos de alrededor porque eran desastrosas las comunicaciones. Y eso se terminó en cosa de meses o de un par de años. Yo creo que fue un trabajo terrible el que se realizó allí. Incluso había en algunos de los países más pequeños, en Ecuador y otros, lo presenté, empresas que contrataban las líneas de Estados Unidos ante la inutilidad de las compañías telefónicas propias para las llamadas. Claro, claro. Sí, es lo que te decía, que era todo un enjambre de líneas las que había. Había alguien que tenía en su bloque el teléfono y cuando llamaban a alguien venía, le pagaba una cuota determinada por hablar por teléfono y claro, era un desastre aquello. Y luego hemos asistido, como siempre, a la desvergüenza, con todo el respeto, del PP, de criticar esto. Sí, sí. De criticar esto, en primer lugar, que den información, por favor, todos los políticos, esto ya no por el PP, pero todos los políticos, que la crisis de las empresas telefónicas en Europa, que nos digan que los presidentes de todas las compañías europeas, más grandes y más pequeñas que Telefónica, han cambiado de presidente 3 veces en los últimos años por la crisis y porque ha bajado el valor de las acciones. Este es un problema que tiene Telefónica y ha tenido, esperemos que sean capaces de resolverlo, porque creo que tiene un gran futuro y tiene tareas importantes que desarrollar en nuestro país y fuera de nuestras fronteras, y más con ese número de empleos que tú señalabas. Y que el señor Payete no contaba con el apoyo de... Primero, es el primer presidente no nombrado, por decir, por un gobierno socialista o del PP. Y así fue nombrado por el señor Alierta, era persona de su staff, de su equipo, y Alierta fue mucho Alierta. Sí. Fue mucho César Alierta. Sí, sí. Pues ahí yo veía otra cosa también, y es el propio tema de que una de las cuestiones que estaba planteándose Payete y su equipo era prescindir o vender pues las telefónicas de los distintos países de América. Lo cual, pues yo creo que sí ha funcionado bien hasta el momento. Una cosa es la deuda, que ha reducido se lo ha hecho bien, ha reducido la deuda de forma espectacular. De forma espectacular. Y ha repartido dividendos, que por eso le han aguantado tantos años. Claro, ha mantenido el reparto de dividendos. Habría gente que querría que en lugar de... Se hubiese invertido, en lugar de repartir tantos dividendos. En lugar de repartir tantos dividendos, se hubiese invertido, o al revés, que se hubiese invertido menos y se hubiera repartido más. Pero yo iba antes a lo del PP porque, hombre, que el PP, que nombró a ese señor del que hemos hablado antes, de imposta memoria, diga esas cosas, pues es un poco... Yo creo que ha tardado mucho tiempo en salir Payete, porque yo creo que una empresa como Telefónica, que antes hablábamos de que hay empresas que han crecido más rápidamente, tenía que haber crecido más en algunos de los países y ayudar a esos países a que sus comunicaciones fueran aún mejores de lo que son ahora. Y se ha frenado mucho. La falta de inversión en esos países, de lo que hablábamos, ha hecho que de entrada pues las acciones hayan bajado a la mitad, lo cual no dice mucho de... Yo hay un último deseo que espero que no se vuelva a repetir, y que los nombramientos de consejeros en Telefónica, es que hay que renovarlo de vez en cuando. En uno de los últimos estaba, y con Alierta, estaba el señor Zaplana, de consejero, y además fue presidente a nivel internacional. De Europa. Y algún otro. Sí, sí, sí. Algún otro amigo de Zapatero. Vamos a decirlo todo. Espero, Javier de Paz, vamos a decir los nombres.
y luego en niveles inferiores, esperemos que sean técnicos cualificados. Yo creo que el señor Murtra es un gerente que ha demostrado hasta ahora y ha trabajado desde el ámbito municipal hasta con bastante eficacia, bastante sensatez y bastante seriedad. Hay que darle un voto de apoyo y desearle que lo haga bien. Yo creo que lo va a hacer mejor que el señor Payete. Y hasta aquí hemos llegado hoy.